¿Qué harías si salvar la vida de un desconocido significara poner la tuya en peligro mortal? ¿Y si esa decisión tuviera que tomarse en una fracción de segundo entre la misericordia y la supervivencia? La historia de esta noche nos lleva a lo profundo del agreste territorio de Montana en 1882, donde la ley más cercana estaba a 3 días a caballo y la justicia a menudo llegaba al final de un cañón de pistola. En una tierra donde los altos pinos susurraban secretos mortales y cada sombra podía ocultar a un enemigo, una joven estaba a punto de descubrir que a veces hacer lo correcto es lo más peligroso que puedes hacer. Esta es la historia de Ruby Mitchell, una colona de 24 años que había forjado una vida para sí misma en la implacable frontera, y del marsal federal James McCann, un hombre cuya búsqueda de justicia lo había convertido en un blanco. Cuando sus mundos colisionaron en una noche empapada de sangre en lo profundo del desierto, ninguno podía imaginar la tormenta que se avecinaba con el amanecer. Porque en el salvaje oeste no había segundas oportunidades para la misericordia, no había perdón para los testigos, y absolutamente ningún santuario para aquellos que se atrevían a interponerse entre hombres de ley corruptos y sus secretos mortales. Ruby Mitchell siempre había creído que el verdadero carácter de una persona se mostraba no en momentos de comodidad, sino en momentos de elección. Estaba a punto de enfrentar la mayor elección de su vida, una que pondría a prueba cada onza de valentía que poseía. Imagina esto, una joven sola en el desierto, partiendo leña mientras se acerca el invierno. Cuando escucha un sonido que no pertenece al lugar, el gemido de un hombre moribundo. Siguiendo ese sonido hacia el bosque, descubre a un marsal federal con una flecha en la espalda, desangrándose entre las hojas caídas. La elección inteligente sería alejarse, fingir que nunca lo vio, mantenerse a salvo en su vida tranquila. Pero Ruby Mitchell hace una elección diferente. Arrastra al marsal herido hasta su cabaña, atiende sus heridas y, al hacerlo, firma su propia sentencia de muerte. Porque los hombres que lo cazan no son forajidos comunes, son cazarrecompensas corruptos liderados por un hombre llamado Dutch Morrison y matarán a cualquiera que se interponga en su camino. Lo que sigue es una noche de terror, una prueba de valentía y una batalla que determinará no solo quién vive y quién muere, sino que significa realmente la justicia en una tierra sin ley. Ruby enfrentará probabilidades imposibles, tomará decisiones en fracciones de segundo que marcarán la diferencia entre la vida y la muerte, y descubrirá que a veces la mayor fuerza proviene de los lugares más inesperados. Prepárate para una historia de valentía inquebrantable, traición mortal y el tipo de amor por el que vale la pena luchar. Porque cuando el sol salga mañana, solo los fuertes sobrevivirán. Ruby Mitchell está a punto de demostrar que a veces la persona más fuerte en la habitación es la que todos subestiman. Esta es una historia de la frontera donde la misericordia era un lujo que pocos podían permitirse, donde la corrupción era más profunda que las raíces de las montañas, y donde la elección de una mujer de salvar la vida de un desconocido desencadenaría una batalla que resonaría en el desierto de Montana durante años. Así que ponte cómodo, porque la historia de Ruby comienza en esa fatídica noche de octubre cuando su hacha cortó profundamente la madera de pino y el destino llegó a través del bosque. El viento de octubre llevaba el aroma del invierno que se acercaba a través del desierto de Montana mientras Ruby Mitchell levantaba su hacha por encima de su cabeza. La hoja captó la luz del sol de la tarde por un breve momento antes de hundirse profundamente en el tronco de pino con un crujido satisfactorio que resonó en el claro. La madera se partió limpiamente por la mitad, sumándose a la creciente pila de leña junto a su cabaña. Ruby se limpió el sudor de la frente con la manga y evaluó su trabajo. Había estado partiendo leña desde el amanecer, sus manos callosas moviéndose con el ritmo practicado de alguien que había aprendido que la supervivencia en este país duro significaba adelantarse a las estaciones. El frío de octubre ya se filtraba en el territorio, y el invierno en el país de los bosques llegaba rápido, duraba mucho y no mostraba piedad con los desprevenidos. La finca Mitchell estaba situada en un claro natural rodeado de altos abetos de Douglas que se extendían hacia el cielo como agujas de catedrales. Era un lugar aislado, pero no solitario. Ruby había elegido esta soledad deliberadamente, construyendo esta vida con sus propias manos después de la muerte de su padre 4 años atrás. El juez Samuel Mitchell había sido un juez de circuito antes de dedicarse a la agricultura, y le enseñó a su hija que la independencia valía más que el oro y era 2 veces más difícil de ganar.
La cabaña de Ruby era modesta pero sólida, construida con los mismos pinos que la rodeaban. Ella misma había sellado cada rendija, colocado cada piedra de los cimientos y forjado una vida que era solo suya. El vecino más cercano estaba a un día de viaje hacia el este, y el pueblo más cercano, si se podía llamar pueblo a una colección de edificios destartalados y un puesto comercial, estaba a 3 días al sur a través de pasos montañosos traicioneros. A ella le gustaba así. Aquí afuera, el valor de una persona no se medía por el color de su piel, el sonido de su nombre o el peso de su bolsa. Se medía por su capacidad para sobrevivir, trabajar y mantenerse en pie cuando el mundo intentaba derribarla. Y Ruby Mitchell había demostrado ser capaz en todos los aspectos. El sonido llegó justo cuando levantaba el hacha para otro golpe. Un gemido bajo y doloroso que no pertenecía al susurro del viento a través de los pinos ni al familiar crujido de los árboles. Ruby se congeló, cada músculo de su cuerpo tensándose mientras sus ojos verdes escaneaban la línea de árboles con la aguda percepción de alguien que había aprendido que en el desierto, la diferencia entre la cautela y la imprudencia a menudo era la diferencia entre vivir y morir. Vivir sola tan lejos de la civilización le había enseñado a confiar en sus instintos por encima de todo. Y en ese momento, cada instinto que poseía le gritaba que algo estaba mal. Ahí estaba de nuevo, más débil esta vez, más desesperado, viniendo de los bosques detrás de su cabaña. El sonido llevaba dolor, agotamiento y algo más que hizo que el pecho de Ruby se apretara con una simpatía inesperada. Era el sonido de alguien muriendo. Ruby dejó el hacha con cuidado deliberado y alcanzó el rifle Winchester que siempre mantenía a su alcance. El arma estaba bien mantenida y completamente cargada. Había aprendido temprano que en este país, lo único más peligroso que estar armado era estar desarmado. Moviéndose con la gracia fluida de alguien que había pasado años navegando por el desierto, siguió el sonido más adentro del bosque. El bosque otoñal estaba pintado en tonos dorados y carmesí, las hojas caídas creando una alfombra que amortiguaba sus pasos mientras se movía entre los enormes troncos de los árboles. En algún lugar por encima, un halcón circulaba perezosamente, y en la distancia, podía escuchar el parloteo de las ardillas preparándose para el invierno. Era pacífico, casi sereno, lo que hizo que lo que encontró fuera aún más impactante. Entonces lo vio. Un hombre yacía boca abajo en un montón de hojas otoñales, su cabello oscuro apelmazado con sangre que se había secado hasta un marrón oxidado. Una flecha lacota sobresalía de su espalda justo debajo de la escápula izquierda, el asta de madera decorada con plumas de águila que temblaban ligeramente con cada respiración dificultosa que tomaba. Su ropa era de buena calidad, un chaleco de cuero, botas de calidad y una camisa blanca que ahora estaba manchada de carmesí. El tipo de equipo que podría usar un hombre de ley. Una placa de plata yacía medio enterrada en la tierra junto a él, su superficie opacada por el barro y la sangre. Ruby pudo distinguir las palabras US Marshall grabadas en el metal, y su corazón se hundió. Los Marshalls federales no terminaban solos y moribundos en el desierto de Montana por accidente. Este hombre había sido casado, y quienquiera que lo hubiera hecho probablemente regresaría para terminar el trabajo. Ruby se acercó con cautela, rifle listo, su dedo descansando ligeramente en el gatillo. El hombre podía ser cualquiera, un forajido que había robado la placa, un hombre de ley corrupto que finalmente había encontrado justicia. Problemas que ella no podía permitirse. Pero al arrodillarse junto a él y ver su rostro pálido y marcado por el dolor, algo dentro de su pecho se apretó con una emoción inesperada. Era joven, tal vez de 30 años, con rasgos fuertes y honestos que hablaban de carácter más que de crueldad. Incluso inconsciente y moribundo, había algo noble en él, algo que le recordaba a su padre en sus días como juez de circuito. Este era un hombre que defendía algo, que luchaba por la justicia incluso cuando la justicia contraatacaba. Señor, llamó suavemente, su voz apenas audible por encima del susurro del viento a través de los pinos. ¿Puede oírme? Sus ojos se abrieron, ojos castaños profundos nublados por la agonía, pero aún alerta, aún conscientes. Cuando la vio inclinada sobre él, el alivio inundó sus rasgos como el amanecer rompiendo entre nubes de tormenta.
Por un momento, ninguno de los dos habló, y Ruby se encontró mirando esos ojos, viendo inteligencia, determinación y algo más que no pudo nombrar del todo. Señora, susurró él, su voz apenas audible, áspera por el dolor y el agotamiento. Gracias a Dios. Pensé que iba a morir solo aquí afuera. La mente de Ruby corría mientras evaluaba su condición. La flecha en su espalda era real, y la pérdida de sangre era severa. Su piel estaba pálida como la nieve de invierno, y podía ver la fiebre creciendo detrás de sus ojos. Fuera lo que fuera que este hombre había hecho, quienquiera que estuviera tras él, estaba muriendo. Podía alejarse ahora mismo, fingir que nunca lo había encontrado, mantenerse a salvo en su vida tranquila y aislada. Sería la elección inteligente, la segura. En cambio, Ruby Mitchell tomó la decisión que lo cambiaría todo. No vas a morir, dijo con firmeza, colgando su rifle en la espalda. No bajo mi cuidado. Voy a llevarte a mi cabaña. Los ojos del hombre se abrieron con algo que podría haber sido esperanza o tal vez miedo. Señora, no entiende. Ellos intentaron matarme. Los hombres que hicieron esto volverán. Si te encuentran ayudándome. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no nos encuentren, interrumpió Ruby, comenzando a fabricar un trapez improvisado con ramas caídas y la cuerda que siempre llevaba. ¿Cuál es tu nombre, Marsal? James, susurró. James McCann. Y señora, necesito que sepas que salvar mi vida podría hacer que te maten. Ruby lo miró fijamente mientras trabajaba, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. James McCann, repitió. Soy Ruby Mitchell y he estado cuidándome sola en estos bosques durante 4 años. Creo que puedo manejar cualquier problema que hayas traído contigo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras con confianza, Ruby no tenía idea de que salvar la vida de James McCann acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Porque en algún lugar de esos mismos bosques, 5 cazarrecompensas corruptos estaban siguiendo un rastro de sangre y matarían a cualquiera que se interpusiera entre ellos y su presa. Mientras arrastraba al marsal herido hacia su cabaña, el sol ya se hundía hacia los picos del oeste, pintando el cielo con tonos de fuego y sangre. La oscuridad se acercaba rápidamente al desierto de Montana. Y con ella llegarían los cazadores, que no se detendrían ante nada para silenciar a su presa para siempre. La verdadera batalla apenas comenzaba, y Ruby Mitchell estaba a punto de aprender que a veces hacer lo correcto era lo más peligroso que podías hacer. Llevar a James McCann a su cabaña casi los mata a ambos. Ruby tuvo que fabricar un trapez con ramas de pino y cuerda, sus manos trabajando con la eficiencia desesperada de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada gemido de dolor de James mientras lo arrastraba por el terreno irregular del bosque la hacía estremecerse. Pero la alternativa era dejarlo morir entre las hojas caídas. Y Ruby Mitchell nunca había abandonado a alguien necesitado. El viaje de regreso a la cabaña pareció tomar horas, aunque no pudieron haber sido más de 20 minutos. James entraba y salía de la conciencia, murmurando ocasionalmente advertencias sobre hombres de ley corruptos y conspiraciones mortales que Ruby no podía entender del todo. Su rostro se volvía más pálido con cada minuto que pasaba, y ella podía ver la fiebre creciendo detrás de sus ojos como nubes de tormenta en el horizonte. Para cuando logró llevarlo adentro y colocarlo en su cama, su rostro estaba gris como las cenizas de invierno. La flecha había penetrado profundamente, esquivando órganos vitales por lo que parecían meros centímetros, pero causando suficiente daño para ponerlo en peligro mortal. Ruby había atendido muchas heridas a lo largo de los años. La agricultura era un trabajo peligroso, y vivir sola significaba ser su propio médico, veterinario y cirujano todo en uno, pero nunca había tenido que extraer una flecha de la espalda de un hombre mientras sabía que asesinos podrían estar siguiéndolos por el desierto. Tengo que sacar esta flecha, dijo, encendiendo todas las lámparas y velas de la cabaña hasta que la habitación resplandecía con una cálida luz dorada. Va a doler mucho. Pero si la dejo dentro, morirá seguro. Los ojos de James se enfocaron en ella con un tremendo esfuerzo, y ella pudo ver cómo reunía las pocas fuerzas que le quedaban. Hazlo, dijo con voz áspera, apenas audible por encima del crepitar del fuego. Pero primero necesitas saber.
Ellos vienen por mí. ¿Quién viene? Preguntó Ruby, ya preparando sus herramientas, un cuchillo afilado esterilizado en la llama, tela limpia para vendas, whisky para usar como antiséptico y para aliviar el dolor. Cazarrecompensas. Corruptos, cada palabra parecía costarle un gran esfuerzo, y Ruby podía ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del frío en el aire. Están trabajando con la banda Blackwood. Encontré su campamento. Los vi planeando un robo a un banco en Helena. Intentaron matarme silenciosamente con esa flecha. Las manos de Ruby se detuvieron mientras comenzaba a cortar la camisa empapada de sangre. La banda Blackwood era legendaria en todo el territorio de Montana. Un grupo de forajidos despiadados que parecían estar siempre un paso por delante de la ley, sin importar cuántos marshals y cazarrecompensas los persiguieran. Si hombres de ley corruptos los ayudaban, eso explicaba su habilidad sobrenatural para evitar la captura. ¿Cuántos te están cazando? Preguntó, comenzando a cortar cuidadosamente la tela manchada de sangre. 5, tal vez 6, liderados por un hombre llamado Dutch Morrison. La mandíbula de James se tensó con dolor y algo más profundo, vieja ira, odio personal. Lo envié a prisión hace 7 años por aceptar sobornos de cuatreros. Juró vengarse algún día. El nombre de Dutch Morrison envió hielo por las venas de Ruby. Había escuchado susurros sobre él en los puestos comerciales y salones, un cazarrecompensas que se había corrompido, que usaba su placa y autoridad para encubrir sus crímenes. Si Morrison estaba involucrado, esto era más grande y peligroso que un simple caso de hombres de ley corruptos. ¿Cuánto tiempo antes de que te rastreen hasta aquí?, preguntó Ruby, su voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Al amanecer, tal vez antes. Seguirán el rastro de sangre que dejé. James intentó sentarse y cayó de nuevo con un jadeo de agonía. Señora. Ruby, deberías tomar tu caballo y cabalgar hacia el pueblo. Déjame aquí. De todos modos, estoy casi muerto. Ruby miró por la ventana hacia la luz que se desvanecía. Eso les daba tal vez 8 horas. No era tiempo suficiente para que James sanara. Probablemente ni siquiera para que permaneciera consciente durante lo que estaba a punto de hacer. Pero ella había tomado su decisión en el bosque. Ruby Mitchell no era de las que se echaban atrás en una pelea, especialmente cuando había vidas inocentes en juego. Entonces será mejor que empecemos, dijo, alcanzando su cuchillo más afilado. Lo que siguió fue una hora de pura agonía para ambos. La flecha tenía puntas de púas diseñadas para hacer que la extracción fuera lo más difícil y dolorosa posible. Ruby tuvo que trabajar con extremo cuidado, cortando el tejido que había crecido alrededor de la punta de la flecha, mientras James mordía una correa de cuero para evitar gritar. Lo estás haciendo bien, murmuró ella mientras finalmente lograba extraer la punta de flecha ensangrentada. Solo aguanta un poco más. Sus manos temblaban mientras limpiaba la herida y comenzaba a coserla con la precisión constante que su padre le había enseñado años atrás. El juez Mitchell había insistido en que su hija aprendiera habilidades prácticas junto con su educación libresca, y ella nunca había estado más agradecida por esas lecciones que en ese momento. Cuando finalmente terminó, James estaba inconsciente, pero respiraba con regularidad. Ruby vendó la herida con tela limpia y se sentó exhausta. Su vestido estaba manchado de sangre, sus manos temblaban por la tensión. Pero lo había logrado. James McKenna viviría, al menos el tiempo suficiente para enfrentar lo que viniera con el amanecer. Pero primero, necesitaba saber exactamente por quién estaba arriesgando su vida. Ruby buscó entre las pertenencias de James con la minuciosidad metódica de alguien que entendía que el conocimiento podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Encontró su nombramiento como marshal, firmado por el propio gobernador territorial, y un portafolio de cuero lleno de documentos que le helaron la sangre mientras los leía a la luz de la lámpara. Los papeles detallaban una conspiración que llegaba al corazón del gobierno territorial de Montana. Dutch Morrison y su equipo no eran solo cazarrecompensas corruptos. Eran parte de una red que incluía jueces, sheriffs, políticos y empresarios que habían estado aceptando sobornos de bandas de forajidos durante años. El sistema funcionaba con una eficiencia diabólica.
Los hombres de ley corruptos recolectaban recompensas por capturar criminales, luego organizaban su escape para que pudieran robar de nuevo. A veces incluso alertaban a las bandas sobre redadas próximas o los movimientos de hombres de ley honestos. Las ganancias se dividían en tres partes, entre los forajidos, los oficiales corruptos y los cazarrecompensas que hacían todo esto posible. James M. C. Kenna había estado investigando la conspiración durante meses, recopilando evidencia que podría derribar a la mitad de las fuerzas del orden en el territorio de Montana. Los documentos incluían nombres, fechas, cantidades de dinero intercambiadas y relatos detallados de robos que se habían permitido tener éxito. Era suficiente evidencia para colgar a una docena de hombres y enviar al doble a prisión de por vida, y Dutch Morrison mataría a cualquiera para evitar que esa evidencia llegara a las autoridades federales en Washington. Ruby dejó los papeles a un lado y comenzó a revisar sus armas con una determinación sombría. Tenía su rifle Winchester, una escopeta de doble cañón, 2 revólveres Colt y suficiente munición para una pequeña guerra. Su cabaña estaba construida como una fortaleza, con paredes de troncos gruesos que podían detener la mayoría de las balas, ventanas pequeñas que eran.